Perfecto. Ok, bueno, jóvenes, pues ya empezamos nuestra semana número 10. Les doy la cordial bienvenida a Angélica, Iliana, Lulú y Ofelia. Gracias por estar aquí, como siempre, en mi clase de jurisprudencia. Eh, bueno, eh, les quiero comentar que el trabajo de esta semana es sobre los temas que vimos ahorita. Puede ser una infografía, dos, tres, la que ustedes consideren, no se compliquen. Buenas noches, Angélica. Diviértanse, vean el cómo sí, ¿ok? No se compliquen. Eh, Les puse esta actividad. Yo sé que está muy pegada a lo que es el ensayo, pero recuerden, traten de hacer los trabajos de regularización y los trabajos de video de puntos extras en aquella materia que ustedes consideren que puedan ocupar esos puntos. O, o bien, para llegar más holgados a lo que viene siendo el examen, el examen final de aquella materia que ustedes ahí andan batallando, ¿verdad? O bien, pues hay alumnos que obviamente no presentaron el parcial, ¿ok? Aún no he calificado lo de esta semana, pero ahí sigo checando y vamos a admitir a todos. Sí, adelante, te escucho, Ofelia. Maestra, entré un poquitito tarde y no escuché bien lo de la tarea de la infografía. Ah, ok. Bueno, la infografía, la actividad de la infografía, ay, levanté la mano yo, ¿verdad? ¿O quién? Ah, ok. Como les comento, es sobre los temas de esta semana. Puede ser una o varias, no se compliquen. Los que les comento, vean el cómo sí, no batallen y diviértanse, ¿ok? No se compliquen. La infografía, obviamente, ustedes checan, lo googlean y van a ver cuáles son los tipos hay varios tipos de infografía. Pueden comprar la licencia, hay quienes ya bajan ahí la manera de cómo obtenerla o algo, ya vienen a veces dibujos predeterminados y nada más es muy poquito, exacto, muy Entonces sería del tema que nosotros escojamos. exacto, sobre la semana, sobre los temas de esta semana. Y es muy poquito lo que hay que escribir, realmente es para que ustedes, pues para que lean. Ahora sí que Ok. ese es el fin, ¿verdad? Para que lean y se empapen un poquito más sobre este tema. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Este, y bueno, vamos a comenzar. Voy a poner mi presentación. Ok, es que estaba checando si había video. Dije, ay, ojalá no haya video. Y ahí sí hay. Es que en mi clase, en mi otra clase, se me fue la onda y dejé de presentar el video y en vez de dejar de presentar, quité la grabación. Entonces, pues bueno, ya está. Este es mi... Empezamos con la semana 10. Y lo que vamos a ver ahorita es órgano del Poder Judicial de la Federación, facultades para la creación de jurisprudencia en México. Permítanme un momento. Es que mi mouse no sé qué pasó, que no funciona, entonces estoy batallando un poquito. Ok, bueno,
empezamos a ver un poquito de historia, obviamente, y vemos que desde 1917, el artículo 94 dice aquí que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha establecido la conformación y el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. Acuérdense que obviamente nosotros todo esto se compiló, ¿verdad? Poco a poco lo estuvieron metiendo eh, pues a través de los presidentes que entraban. Porfirio Díaz, obviamente lo vimos al inicio, Porfirio Díaz lo inició ya está casi al final de su mandato, cuando vio la necesidad de ahora sí de poner o de involucrar un poquito más a la jurisprudencia, porque obviamente él no lo tenía contemplado, ¿verdad? Entonces obviamente ya cuando lo inicia, pues porque ve cambios en su poder, vio cambios en el país, revueltas, alzadas y todo, y pues obviamente era un México muy convulsionado, eh, en donde obviamente las clases sociales estaban muy marcadas y pues obviamente había mucha injusticia social en muchos aspectos. Entonces a él otra vez vuelve a meter la jurisprudencia y obviamente aquí ya en 1917 el presidente que estuviera en ese momento, obviamente meten aquí en este artículo y vamos a leerlo. Dice, se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia y en tribunales de circuito y de distrito, cuyo número y atribuciones fijará la ley. Acuérdense, ahí los tribunales de circuito no hacían jurisprudencia, pero ya estaban, fíjense bien, ya estaban ahí, ya existían, ¿verdad? Dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 11 ministros y funcionará siempre en tribunal pleno, siendo sus audiencias públicas excepciones hechas de los casos en que la moral o el interés público, y así lo exigieren, debiendo celebrar sus sesiones en los periodos y términos que establezca la ley. Para que haya sesión en la Corte se necesita que concurra cuando menos 2/3 del número total de sus miembros y las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos. Ok, deben concurrir a la sesión, dice, cuando menos aquí 2/3, que viene siendo 7 ministros, y la resolución de las decisiones corresponderán a una mayoría absoluta y dice, cuando menos, ¿verdad? Un ejemplo es cuando menos serían de 3 a 4 a favor o en contra. Ok. Me da cosa porque pienso que el mouse funciona y no me está funcionando. Uy. Ok, alguien levantó la mano, déjeme checar. Oscar, adelante. Gracias, maestra. Oiga, dijo que tenemos 11 ministros en la Suprema Corte. ¿Es correcto? Sí, Eso es. Entonces, yo estoy pensando que es un número non para que eventualmente cuando votan, pues resulte una mayoría y sí, que como un no comodín, puedan quedar exactamente. empatados, ¿verdad? Sí, Las como para mí que resoluciones. lo hicieron como que con, con una intención. Eso, está diseñado para que no quede nada sin resolver. La pregunta que yo tengo es, ¿están obligados a votar? ¿No pueden abstenerse de votar? Sí, sí, sí pueden abstenerse a votar. Ah, ya. Porque en ese caso, si se abstienen, pues sí puede resultar un empate, ¿verdad? Sí, pero, Eventualmente. pero a final de cuentas siempre tienen que llegar con una resolución a favor o en contra. Entonces, pues es como lo último que pasó, ¿verdad? Que estaban eh, viendo acerca de que no querían eh, que las finanzas públicas fueran públicas, lo del aeropuerto, ¿verdad?
que, Ajá, que ok. se abriera todo, en qué se gastó, todo eso, y dijeron que no, que porque eso podía, este, eh, Exponerlos, hacerlos vulnerables ajá, a y falsos dijeron o que no, robos. porque eso era libre, y el gobierno tiene que enseñar esos gastos. O sea, no los puede Claro, ocultar. Ellos dijeron, no, porque eso es por seguridad pública. Era algo de eso. seguridad, de terrorismo internacional o algo así. O sea, lo quisieron mover un poquito para allá y obviamente pues no hubo, esa ley no entró, dijeron que no votaban a eso y no votaron. Obviamente pues sí hubieron, uy, sí hubieron ministros que obviamente sí quisieron, sí votaron a favor, ¿verdad? Pero A pues no favor. llegaron, Ujú. obviamente no llegaron una mayoría. Víctor, adelante. Ahí es cuando, y creo que hubo una abstención. De hecho, hasta lo pusieron en el TikTok, que son muy buenos. Sí, Víctor, adelante. Gracias, maestra. Buenas noches. Sí, adelante, Eh, Víctor. gracias. Yo estoy leyendo por aquí que según los 11 magistrados no se pueden abstener de votar. Entonces yo creo que no pudiera haber un empate ahí. Puede ser, exactamente. Yo supe de un abogado que me dijo que sí, que antes sí se podían abstenerse. Pero si tú dices que no y si está reglamentado, muy seguramente sí. Porque aquí ahorita en la última sí votaron todos. Sí, bueno, estoy leyendo aquí en un tema aquí en internet, dice, los magistrados y magistradas no podrán abstenerse de votar, salvo que tengan excusa o un impedimento legal. Pero eso lo estás leyendo en la fuente de ese internet, Víctor. En la de Gobernación MX. Ok, muy bien. Sí, muy Ahora sí que seguramente sí, porque yo tengo entendido que a mí, te digo que a mí me dijo eso un licenciado y me dijo, no, sí se pueden abstener. Muy seguramente sí, en ciertos tribunales. ¿Sí me explico? A lo mejor sí, pero en un tribunal de la que viene siendo Pues la Suprema la Corte, o sea, la Suprema Corte máxima de autoridad, Justicia, ¿no? exactamente no creo. Y ahorita pues estamos hablando sobre este órgano, ¿verdad? Eso es. Pero bueno, Pues hace sentido, ¿verdad? Lo que dice el compañero, porque de esa sí, manera, pues, sí, tiene que haber una mayoría, yo digo forzosamente, ¿no? que no debe de ser eso, que deben de tomar partido, pero eh, lo que sí vi en este que pues a lo mejor está mal que yo lo mencione, los Usted subieron dígalo, este maestra. último en un TikTok y uno de ellos dijo que no votaba. Entonces, no sé, hay Pues, que investigar sobre eso. Y muy buena muy pregunta, interesante. Víctor. Sí, muy buena pregunta. Y les Fue voy a ya que decir, preguntó, maestra. sí, hay que checar eso. Voy a buscar ese video eh, para verificar, ¿ok? Sí, maestra, gracias. No, al contrario. Bueno, seguimos. Dice, de este modo, el artículo dispone cuáles son los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, junto con su composición y algunas atribuciones que para su funcionamiento, digo, algunas atribuciones para su funcionamiento. Dice, sin embargo, dicha integración y característica no siempre han sido la misma, en virtud de los cambios que proporcionaron los requerimientos sociales y políticos de periodos históricos determinados. Pues eso es muy normal, ¿verdad? Tan es así que pues la jurisprudencia, acuérdense que no existía en nuestro, por así decirlo, vocabulario hasta 1950-51 cuando llegó Miguel Alemán González a la presidencia. Este, y tan es así que después, como en los años 70 pues también ya ahora sí podían hacer jurisprudencia los tribunales de circuito, ¿verdad? Porque antes no lo hacían. Era más que nada lo que hacían era un trabajo como administrativo, pero no podían, obviamente, ellos tenían que siempre acatar las órdenes de la Suprema Corte de Justicia y ellos solamente, como quien dice, no tenían la obligación de realizar jurisprudencia. A partir de que ellos empiezan a hacer jurisprudencia es cuando empiezan las contratesis, ¿verdad? Como les había comentado. Bueno, Maestra, tengo aquí un entonces dato. vemos el video. Ah, sí, adelante.
Sí, Y es el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ajá, lo que citó el compañero Víctor, sí, donde dice que pues no se pueden abstener de votar. sí, Artículo 174, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. déjame apuntarlo. Y lo voy Ese es el dato. sí, sí está bien, déjame checarlo. Dice, las salas regionales sesionarán con la presencia de las dos o las tres magistradas electorales y sus resoluciones se adoptarán por unanimidad o mayoría de votos. Los magistrados y magistradas no podrán abstenerse de votar, salvo que tengan excusa o impedimento legal, que es lo que citó el compañero hace un momentito, ¿no? Perfecto, ¿qué artículo me dijiste? 174. 174. Excelente, Perfecto. Oscar. Ujú. No, hombre, gracias por tu aportación, No, Víctor. hombre, sí, está Gracias. súper bien porque no tenemos la verdad absoluta y la verdad es de que está interesante. Ok, ahora vamos a ver lo que es la jurisprudencia aquí en México. Seguimos con este tema y si en la actualidad el artículo en comento, me imagino que seguimos con el 94 y se establece que el Poder Judicial de la Federación se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales unitarios y colegiados de circuito y los juzgados de distrito. Y agrega que contará con un consejo de la Judicatura Federal. Esto no estoy segura si está todavía, jóvenes, porque todo este material que nosotros tenemos es un compendio. Y dejó de, se puede decir que esta última actualización fue creo que en el 2004-2005 y volvieron a sacarlo hasta el 2011, 2010-2011 y ya no lo volvieron a sacar. Pero realmente este compendio no los dieron, bueno, este link, ¿verdad? Nos los dio la UCNL precisamente para que obviamente no compráramos el libro. De igual manera yo no tengo aquí el libro que yo sí tengo, yo tengo un libro de la jurisprudencia en México, este, y está muy interesante la verdad. Vienen otras cosas, pero pues como no puedo meter más de lo que me viene aquí sobre lo que viene, perdón, más bien en el temario, pues obviamente no metimos ese libro, ¿ok? Ok, bueno, dice, la jurisprudencia se incorporó al texto constitucional mediante la edición y reforma de la fracción 2 y 13 del artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1951. Su ubicación actual en el texto se dio a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967. Pues bueno, antes de ponerles el video, pues que voy a checar algo a ver si lo logro. Bueno, no, espérame, tengo que primero dejar de compartir esta diapositiva. Y me tengo que ir a esta nueva diapositiva. Vamos a compartirla. Y aquí está. Lo único que no sé, permítame tantito, voy a checar algo, permítame. Ok.
A ver, déjeme checar algo. Bueno, muy bien. Antes de ponerles ahora sí el video, ahí va. El Poder Judicial, pues obviamente como órgano supremo independiente de la esfera de atribuciones de los poderes tanto legislativo y ejecutivo, establece desde sus facultades y conformación del ámbito que le compete, ¿verdad? Dichas facultades se desprenden siempre desde la misma Constitución, eso sí es muy importante, y son obviamente exclusivas del Poder Judicial de la Federación, ¿verdad? Entonces, arrancando sobre eso, vamos a poner el video. Me dicen si lo escuchan bien. Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 11 ministros y funcionará en pleno o en salas. En los términos que la ley disponga, las sesiones del pleno y de las salas serán públicas y, por excepción, secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público. La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en pleno y salas, la competencia de los tribunales de circuito, de los juzgados de distrito y del tribunal electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece. El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito. Asimismo, mediante acuerdos generales, establecerá plenos de circuito, atendiendo al número y especialización de los tribunales colegiados que pertenezcan a cada circuito. Las leyes determinarán su integración y funcionamiento. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución entre las salas de los asuntos que competan a conocer a la Corte, así como remitir a los tribunales colegiados de circuito para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquellos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.
Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se sustanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las cámaras del Congreso, a través de su presidente o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo el interés social o al orden público en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias. La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los plenos de circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución. La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo 15 años, solo podrán ser removidos del mismo en los términos del título cuarto de esta Constitución y al vencimiento de su periodo tendrán derecho a haber por retiro. Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino. Oh, muy interesante, muy interesante. Pues bueno, muchas gracias, Oscar. Bueno, vamos a seguir. Sí, claro. Voy a dejar de compartir, pero déjenme ver cómo voy a dejar de compartir porque no quiero cortar la... Ah, Parece que Yasmín quiere participar, maestra Yasmín Galván. a ver, Yasmín, adelante, mientras yo investigo cómo quito esto, dime. No. Gracias, maestra. Buenas noches. El video está muy interesante. ¿No lo puedes subir a la plataforma para tomar apuntes? Porque sí es como que un resumen de de todo lo que vimos en Sí, en por este eso me capítulo, gustó en el libro. mucho. No lo puedo subir a la... está en la plataforma y está el link, nada más lo copias ¿La liga? y lo pegas, exacto. Ahí está. Ya está en la plataforma. Sí, la presentación Ok, está en la muchas gracias. Sí, No, recuerden, no, el video, profe, esta el video. presentación, no, el video no se puede poner, solamente está el link, ¿Con eso? pero lo copias y lo pegas y listo. Ok, el link está dentro de la presentación. Es correcto. Recuerden, yo Ok, siempre gracias. no, de nada. Yo les paso siempre la presentación y ahí les pongo el link. Ahora sí no la regué. Ay, créanme que sí, No, está bien. con la materia anterior me dio mucha vergüenza. Lo bueno es que ya nos quedan muy poquitos minutos de clases, pero como novata. No, ahí está, maestra, muy bien, pues. Ahí vamos aprendiendo, ¿verdad? No pasa nada. Sí, es que no sé qué pasó aquí que no, ni modos. Bueno, ahora vamos a ver lo que viene siendo el inciso A, que es Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Verdad? Parece que es en Estados Unidos, ¿verdad? Tienen rostros así como... ¿Mande, Oscar? No, estaba comentando acerca de la filmina anterior, estaba muy bien. Parecían de Puerto Rico. Parece que a Víctor le gustó la güerita que estaba ahí en la barra. La del medio. Bueno, al menos no fue el pelado que estaba en la orilla, ¿verdad? Hijos. Esta es la diapositiva 5, esta es la diapositiva 7. Ok, ya nos vamos a ver aquí. Ok, bueno, ahora sí ya. Dice, el párrafo tercero del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente prescribe y dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 11 ministros. Bueno, esto ya lo había comentado, ¿verdad? Ok, nos vamos al 177. Pero si lo repasamos ya no se nos olvida, maestro. Es correcto. Ok, bueno. Dice, la 177 dice, la jurisprudencia que deban establecer la Suprema Corte de Justicia
funcionando en pleno las salas de las mismas y los tribunales colegiados de circuito en las ejecutorias que pronuncien en los asuntos de su competencia distintos del juicio de amparo. Se rigen por la disposición de la ley de amparo, salvo en los casos en que la ley de la materia contuviera disposición expresa en otro sentido. Esta 7. Oiga, maestra, una pregunta, perdón que le interrumpa así rapidito. ¿Quiere decir que cuando hablan del pleno y de las salas, están hablando de una ubicación física? Perdón por la ignorancia, ¿no? Sí, pero es correcto. Y lo van a ver Ok. ustedes ahorita en... Es que miren, no estoy en mi casa, No se pero preocupe. justamente dije, me lo voy a traer para que ustedes precisamente vean de qué significa Lo de las salas y de del las pleno. salas. Parece que la Y compañera como hecho Yasmín quiere expresar adrede, algo, maestra. y como hecho adrede, lo dejé. Y eso No viene pasa en nada, no examen, pasa nada. pero ya tengo las preguntas, entonces al inicio de la clase lo voy a decir la próxima semana de la semana 11, porque la semana 11 es muy poquito material. A ver, vamos a ver Ándale. quién. Oiga, Yasmín está levantando su manita, Sí, maestra. Parece que quiere Yasmín, expresar algo. adelante. Perdóname, Yasmín, me cambié. Es que el mouse ya no Adelante, Yasmín. funciona. Entonces no soy muy tan... Pero Yasmín, te escucho. Sí, maestra, gracias. Sobre lo que comenta el compañero sobre si la sala funciona, si la Suprema Corte funciona en pleno o en sala. Estuve leyendo para hacer la tarea y en pleno se refiere cuando están sesionando los 11 Los ministros. 11, Todos. está completa la Y en sala. salas, y en salas es cuando están divididos en 5 y 5 ministros y el presidente queda fuera. Entonces hay 2 salas divididas con 5 y 5 ministros Cuando para es en pleno sesionar tienen que asuntos ser a fuerza los específicos. 11, es correcto. Entonces quiere decir que cuando sesionan en salas, el presidente no participa. Así es. Eso es. ¿Y ahí en qué lugar queda el presidente, el magistrado? Bueno, queda. Sí pueden entrar y sí puede sesionar, pero como él tiene un estatus más arriba, haz de cuenta que él, como quien dice, los deja trabajar, por así decirlo, ¿verdad? Como neutro. Exactamente, exacto. No Ok. porque no quiera, sino o porque no, lo vamos a quitar, no lo vamos a no necesariamente así, pero es correcto lo que dice Yasmín. Maestra, ¿puedo leer lo que dice el artículo 192? Sí, adelante, por favor, Víctor, gracias. Gracias. Oscar. No soy Oscar. El artículo 192. Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno o en salas es obligatoria para estas tratándose de la que decreta el pleno y además para los tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Miren, aquí nada más O sea, sí, perdón. prácticamente para todos, ¿no, maestra? Sí, pero aquí sí es bien importante comentar que los tribunales militares, se puede decir que ellos Sí, tienen un su propia ley tribunal muy marcial. diferente al normal, ¿verdad? Ellos, Sí. por la palabra, se cuecen Víctor, aparte, ¿ok? Víctor, tú parece que tienes tu micrófono abierto, se vicia mucho. Nada más para que sepan eso, ellos sí están aparte, ¿ok? Ok. Ok. Y bueno, un poquito hablando, no, pues sí, es precisamente de esto. Ok, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de México, el Pleno se integra por 11 ministros. Bueno, a lo mejor son muy reiterativa, pero bueno. Sin embargo, No, lo que decía está muy de bien. acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dice, bastará la presencia de 7 miembros para que pueda funcionar, con excepción de los casos previstos en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción penúltimo párrafo y fracción 2, en los que se requerirá la presencia de al menos 8 ministros. ¿Ok?
a ver algo acerca de esto, un poquito. Este es del 8, este es la página 9. Ok, bueno, la ley de reglamento, les quiero comentar, del artículo 107, establece el funcionamiento y operación que debe seguir. Este artículo a lo mejor no aparece aquí, pero sí es importante mencionarlo. Establece el funcionamiento y operación que debe seguir la Suprema Corte de Justicia, las salas y también pues obviamente los demás juzgados de distrito, para resolver obviamente qué cosa. Bueno, van a ser obviamente todos aquellos asuntos que sean de su competencia, y que obviamente quieran convocar a las salas del pleno una vez que se cumpla obviamente la mayoría. Es como había comentado aquí la compañera, Yasmín, perdón, Yasmín, por eso es que se dividen en salas, ¿verdad? Y obviamente no necesitan, como ella dijo, no necesita entrar se puede decir que el presidente, por así decirlo, se convocan en las salas del pleno una vez que se cumpla, obviamente, la mayoría, y obviamente se va a iniciar la sesión y ahí se tomará la determinación, ¿verdad? El ministro presidente podrá determinar, bueno, aquí ya en este caso, bueno, es si no el ministro presidente, sino los que están ahí sancionando van a determinar si se debe convocar ellos a un receso o no. Les estoy dando más o menos un parámetro de lo que hacen, cómo lo hacen, y siempre va a haber como quien hizo un intermediario, el que va a estar contando los votos. O sea, por eso es que yo les comento que yo siento que en ciertos casos sí se abstienen, porque él dijo a favor, en contra, abstención, a favor, en contra y abstención, el que estaba contando, cuando yo vi un TikTok, porque me lo mandó precisamente un licenciado, para que me dice, mire, chéquelo maestra, para que usted lo vea y se los menciona a sus alumnos. La verdad es que no quise ponerlo, pero era sobre eso, ¿verdad? Sobre que estaban sesionando sobre esa ley en donde no se querían que los recursos, el desglose de los recursos, dijeron no, que no se vea, que no se muestren, pues. ¿Por qué? Porque alguien está hablando. Vamos a levantar la mano. Dime, Oscar, adelante. Maestra, a lo mejor la ley indica una cosa, pero en la práctica sucede otra. Sí, eso pudiera ser, ¿no? Sí. O sea, no deberán abstenerse, mas sin embargo, en la práctica sucede, como a lo mejor es el caso que usted está mencionando, ¿verdad? Que pues se quiso abstener un magistrado y pues así fue, ¿no? Sí, aunque no debe hacerlo, pero lo hizo. Sí, por eso, pero no lo puse, no subí el video, no lo quise integrar a la clase, porque dije, ay, no, está muy reciente. Entonces dije, no, mejor no, ¿para qué me meto en camisa de 11 varas? Nada más me evoco a lo que hay, al menos, ¿ok? Bueno. Eso es, gracias, maestra. Oiga, ahí en la primera parte, la que es por reiteración, dice, las resoluciones constituirán jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustenten 5 sentencias ejecutorias ininterrumpidas. Sí, acuérdense lo que les comenté de las características de la jurisprudencia, ¿verdad? Sí. Y una de las características es precisamente esta, sí. Por reiteración. Sí, la parte que me llamó la atención dice por otra en contrario, o sea, 5 sentencias ejecutorias ininterrumpidas. Y por otra en contrario. Es correcto. Acuérdense que no necesariamente se tiene que dar así, pero es una de las características que tienen las resoluciones precisamente, y la característica que tiene
la jurisprudencia. Yo me acuerdo precisamente, muy al inicio, les dije las características que tiene la jurisprudencia, ¿verdad? Entonces, una de ellas es precisamente esta, por reiteración. Y dice, bueno, aquí dice que la jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las disposiciones generales analizadas anteriormente, sigue 4 sistemas de integración. Y esta es una de ellas. Pero la parte que me causa duda es porque por una otro en contra. Porque sí. obviamente, exactamente, no necesariamente todas tienen que estar a favor. Puede haber una en contra. En esa proporción, como para marcar la proporción. Eso es, muy bien, muy bien. Muchas gracias, maestra, que me contestado la duda. Por unificación. Y dice, en el sistema de unificación de criterios no existe un número determinado de votos establecidos por la ley, por lo que debe estarse a los votos necesarios para la aprobación de cualquier ejecutoria. Es decir, no hay votos, no hay un número de votos que esté determinado, por así decirlo, ¿verdad? Vamos a ver, ¿esta qué página es? La 10. Es que quiero checar algo. Bueno, muy bien. Ok, y seguimos. Dice, en materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, dice, los razonamientos jurídicos formulados por el máximo tribunal en pleno en sentencias aprobadas por un mínimo de 8 ministros son obligatorias por los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, tanto del Poder Judicial de la Federación como del orden común. Ya me acordé. Chéquenme acerca de esto precisamente. Dicen que esto ya cambió. ¿El 2? Precisamente el 1, el que me estabas comentando, Oscar. Sí, maestra. Que sentencias en 5 sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otro en contrario. ¿Ok? Si pueden checármelo, ya sea ahorita o la próxima semana. Me lo acaba de comentar precisamente otra licenciada. Lo que quiere que revisemos es si eso continúa siendo de esa manera. Es correcto, nada más. Como nada más. Para no dejar, porque esto acaba de pasar, ¿ok? Entonces nada más para que ustedes me lo chequen. A ver, ¿puede poner nuevamente la firmina, maestra? Es la de reiteración. Sí, no la de unificación, precisamente la que comentaste, Oscar. Esta, eso es. La 1. Dice que resuelto en ella se sustenten 5 sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario. En contrario. Okay. Nada más verifíquenme, eso es nuevo, acaba de cambiar. Es como nada más no es pregunta de examen, no se preocupen, no se pongan nerviosos, no pasa nada. Nada más es todo es aprendizaje, ¿verdad? Como quiera. Exacto, para no dejar, Sí, a lo mejor ahora son 6 o 4 tal vez, o a lo mejor ya no se requiere la proporción de una en contrario. Había comentado el tetra pasado un alumno que iba a cambiar y dijo, maestra, de 6 pasó a 8, y otro dijo, no, maestra, bajó a 4. Y yo le dije, mire, déjame lo investigo. Y no, seguí igual, pero después, ahorita me pasó precisamente hace una semana, no, hace 2 semanas creo, una maestra, pero yo dije, todavía no llego a ese tema, todavía no llego, no me preocupo, pero ya llegué, ¿ok? Entonces, bueno, nada más es como para sacarnos de duda, ¿ok? Sí. Bueno, aquí vamos, dice, los razonamientos jurídicos formulados por el máximo tribunal en pleno en sentencias aprobadas por un mínimo de 8 ministros son obligatorios para los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, tanto del Poder Judicial de la Federación como del orden común. Dice, con independencia de lo anterior, lo que ocurre normalmente es que para elaborar tesis de jurisprudencia derivada de estos juicios, se sigue el procedimiento de extractar el criterio sostenido y aprobar su texto en una sesión, tal como se hace respecto a la jurisprudencia emanada de la resolución de juicios de amparo. Permíteme checar.
Esto. Bueno, vamos con la opción B. Es la diapositiva. Pero déjeme checar algo. Que no se me está pasando algo. Ok. Bueno, sí me pasaron esto, un ejemplo de esto. Mire, esto sí me lo escribió el licenciado. Ya me acordé de esto, me lo pasó él. Y me dijo, dice, controversias constitucionales, precisamente en este lado de esta diapositiva, pero no sé si esté sobre. Bueno, pues es que estamos aquí hablando sobre juicios derivados que se derivan de juicios y que obviamente siguen un procedimiento de extractar el criterio, ¿verdad? Bueno, y él nos comenta, bueno, sí hay un ejemplo, es las controversias constitucionales, ¿verdad? Y pues uno de las cosas que él me pone, dice, el plazo para la interposición de la demanda es de 30 días naturales. Me pone ejemplos, pero realmente yo no los quiero confundir tanto. Gracias. Bueno, nos vamos al siguiente. Y nos vamos a estas salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, es que me había quedado, que se me quedó en mi casa, ya me acordé. Perdón, sí, ya me acordé. Bueno, ahora seguimos con el artículo 94, dispone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionará en pleno o en salas, que es lo que habíamos comentado hace ratito, ¿verdad? Vamos a ver, alguien levantó la mano. Sí, adelante, Víctor. Sí, maestra, no, para comentarle, si gusta, yo puedo leer algo que... Sí, por favor, te lo voy a agradecer. Permíteme tantito. Sí, claro. Y vamos a checar esto. Es que como no soy muy buena sin el mouse, una disculpa. No se preocupe, maestra. Aquí está. Vamos a ver la página. Ay, creo que me bajé de más. Y aparte el internet de aquí donde estoy no es así como que muy... Ok, perfecto. Aquí estamos en esta. Y ahora sí, Víctor, por favor, te agradezco en esta hojita la 12 y la 13 si fueras tan amable. Gracias. Sí, ahí en la diapositiva que tiene puesta, maestra, es actualmente la Suprema Corte de Justicia funciona en pleno o en dos salas, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que prescribe. La Suprema Corte de Justicia cuenta con dos salas, las cuales se compondrán de 5 ministros, basando la presencia de 4 para funcionar. El presidente de la Suprema Corte no integra alguna de las salas, según lo dispuesto por el artículo 3 de la ley. ¿Sí era esa? Sí. Sí, correcto. Ahora vamos con la otra. Permíteme, déjame bajarme. Sí. Faltó un parrafito ahí, ¿no, chiquito? El vocablo. El vocablo sala proviene etimológicamente del antiguo alto alemán sal, que significa casa o morada. Es el edificio de una sola pieza de recepción, pieza principal de la casa donde se reciben las visitas del cumplimiento. Ok, si en el examen viene
etimológicamente del antiguo alto inglés, pues Alemán. no va a aparecer, ¿verdad? Tú no le vas a poner esa opción, tú vas a poner alto alemán, ¿verdad? Ya, natürlich. Sí, es correcto. Muy bien. La que sigue, perdóname, Víctor. Sí, no hay cuidado más. Acerca de jurisprudencia 2023, de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde a las salas de la Suprema Corte de Justicia conocer de los siguientes asuntos. Número 1, de los recursos de apelación impuestos en contra de las sentencias dictadas por los jueces de distrito en aquellas controversias originadas de la Federación, sea parte de conformidad con lo dispuesto en la fracción 3 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como número 2, del recurso de revisión en amparo contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito en los siguientes casos. Cuando subsista en el recurso del problema de constitucionalidad, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado un reglamento federal expedido por el presidente de la República o reglamentos expedidos por el gobernador de un estado, perdón, por el jefe de distrito federal, por estimarlos directamente de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o si en la sentencia la interpretación directa de un proceso de la misma en estas materias. Y el inciso B, cuando se ejercite la facultad de atracción contenida en el segundo párrafo del inciso B de la fracción 8 del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conocer de un amparo en revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Sí, como número 3, del recurso de revisión contra sentencias que en el amparo directo pronuncian los tribunales colegiados de circuito, cuando habiéndose impugnado en la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el presidente de la República o de reglamentos expedidos por el gobierno de un estado o por el jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Perdón, de los Estados mexicanos, política de los mexicanos en estas materias. En estas materias. En estas materias. La que sigue ya para terminar. Gracias. Échale, Víctor, adelante. Gracias, Víctor. Algo le pasó, maestra, le voy a continuar para que no se nos haga más tarde. Gracias, Víctor. Oscar. Sí, adelante. Ay, échale, Víctor, échale. Ok. El 4, del recurso de queja interpuesto en los casos a los que se refieren las fracciones 5, 7, 8, 9 y 10 del artículo 95 de la Ley de Amparo, siempre que el conocimiento de amparo en la que queja se haga valer sea competencia de una de las salas directamente o en la revisión en los términos del artículo 99, párrafo segundo y tercero de la misma ley. Como número 5, del recurso de reclamación contra los acuerdos del trámite dictados por su presidente. El 6, de las controversias que por razón de competencias se susciten contra los tribunales de la Federación, entre estos y los de los estados o la Ciudad de México, entre los de un estado y los de otro, Ciudad de México, entre los de un estado y los de la Ciudad de México. Entre cualquiera de estos y los militares, aquellas que le correspondan a la Suprema Corte de Justicia de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, así como los que susciten entre las juntas de conciliación y arbitraje o las autoridades judiciales y el Tribunal Federal de la Conciliación y Arbitraje, o las autoridades judiciales y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Número 7, de las controversias que por razón de competencia se susciten entre tribunales colegiados de circuito, entre un juez de distrito y el Tribunal de la Ciudad de México, superior de un estado o de distrito federal, entre tribunales superiores de distintos estados y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito. Gracias. A ti, muchas gracias. 8. Dice, de las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más tribunales colegiados de circuito.
cuando obviamente tengan controversia estos dos tribunales, ¿verdad? De las controversias que se susciten con motivo de los convenios a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 119 constitucional, de reconocimiento de inocencia, de las demás que expresamente les encomiende la ley. Dice, respecto a las votaciones en salas, los ministros que las integran tienen la obligación de votar en los asuntos de su conocimiento y solo podrán abstenerse cuando tengan impedimento legal o no hayan estado presentes en la discusión del asunto. O sea, si ellos no estuvieron en la discusión del asunto, se pueden abstener. Dice, asuntos no integren mayoría en la sala. Dicho mecanismo protege la autonomía de la sala, al suponer que el presidente de la sala turne el expediente a un nuevo ministro para que éste formule otro proyecto que considere las observaciones presentadas por los ministros durante las discusiones. Si se dan cuenta, manejan Distrito Federal y ya el Distrito Federal ya no existe. Entonces, obviamente, fíjense desde cuándo está este compendio que nos da la UCNL, pero realmente sí está muy interesante como quiera y es útil. A fin de cuentas, nos sirve, ¿ok? Seguimos con lo que viene siendo obviamente la jurisprudencia en México. Sí, la jurisprudencia. La jurisprudencia que emiten las salas es obligatoria para los tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y Ciudad de México, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Asimismo, se constituirá siempre y cuando las resoluciones se sustenten en 5 sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, y hayan sido aprobadas por 4 ministros por lo menos. Dice, también pueden las salas fijar jurisprudencia por unificación de criterios contradictorios, en cuanto hayan sido sustentados por 2 o más tribunales colegiados de circuito, para los efectos que determina principalmente el artículo 192 de la Ley de Amparo, y que consiste en su vinculación y obligatoriedad respecto de los tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Ciudad de México. Aquí ya en este caso pues ya sería de la Ciudad de México, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Me va a decir, ¿por qué nos puso todo eso la maestra? Bueno, para que vean todo lo que hacen las salas, y qué cosas tienen que, obviamente, qué cosas le competen, qué otras cosas no le competen. Y dice, existe la posibilidad de que entre las salas se sustente otro criterio contradictorio, lo que será resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Siempre lo que les he dicho, cuando no llegan a un acuerdo, ¿quién es el que va a resolver? ¿Quién es la autoridad máxima? Si vienen al examen... El pleno de la Suprema Corte. Muy bien. De Justicia. Pues nada más con que digan la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Ok. Vamos a seguirle. Dispositivo 17. Ay, ese ya. ¿Me permite leer, maestra? Sí, por favor, Oscar. Muchas gracias. El Pleno será el órgano encargado de dilucidar si existe contradicción o no, y la resolución que al respecto emita podrá ser en alguno de los sentidos siguientes. 1. Declarar improcedente la denuncia de contradicción de tesis. Aceptar la existencia de la contradicción, por lo que puede: A. Decidir cuál de los criterios contendientes es el que debe prevalecer. B.
elaborar un criterio diferente de los contendientes, fijando su propia jurisprudencia. Y C, declarar sin materia la contradicción. Declarar que no existe contradicción del criterio denunciado. Bueno, ya vimos lo que viene siendo la B, ¿verdad? Ahora que fue las salas en pleno, ¿verdad? Ahora vamos Sí. a ver la C, que viene siendo los tribunales colegiados de circuito. Si se dan cuenta, los tribunales colegiados de circuito siempre han existido desde se puede decir que yo creo que desde antes de Benito Juárez, pero nada más estaban ahí. No se me, como mencionar. Por allá, cerca del ¿qué? Yo creo que debe haber sido como 1949, 1840, aunque no lo crean, por allá. yo creo que fue como en 1847, pero solamente como mención, porque acuérdense que como obviamente fue una copia, se puede decir que fuimos una copia fiel o hicimos una copia fiel de otros países, obviamente, se mencionaron, no tiene nada de malo, al contrario. Acuérdense que había tribunales colegiados de circuito desde Francia y que hacían jurisprudencia. Nosotros no lo hacíamos. Fue cuando una compañera, ¿se acuerdan que nos comentó, cuando les comentó maestra? Entonces me está diciendo que los tribunales colegiados de circuito no hacían jurisprudencia. En ese momento histórico de nuestro país, que fue, creo que fue 1917, que estaba yo creo que en la segunda semana, yo les comenté, pues no, en ese momento no hacían los tribunales colegiados de circuito, no hacían jurisprudencia. Más adelante ya empezaban a hacer jurisprudencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Precisamente para quitarle la carga de trabajo tan pesada que tenía la Suprema Corte de Justicia, porque se estaba llenando de mucho trabajo y no avanzaban y no resolvían nada. Entonces ahora nos vamos al artículo 123 y vamos a hablar ahora sí sobre los tribunales colegiados de circuito. Y dice el artículo 123 de la Constitución Federal de 1824 creó los tribunales de circuito. Ya me quedé corta, yo les dije 1947. 47. Ok. Al señalar lo siguiente, dice, el Poder Judicial de la Federación residirá en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito. Los tribunales de circuito, por su integración y funcionamiento, devinieron en tribunales colegiados de circuito, cuya función principal consistía de manera muy semejante a los tribunales de circuito de los Estados Unidos de América, en llevar hasta aquellos lugares donde no había tribunales fijos la administración de justicia federal. ¿Qué sucede? Pues nuestro país es un territorio muy grande. Entonces, si había algún problema en donde había que resolverlo, ¿qué se hacía? Pues obviamente se ponían tribunales de circuito provisionales, ¿verdad? Como lo que se hace ahorita en las elecciones, en donde se ponen obviamente tribunales, provisionales precisamente para esa actividad en específico. Y nos vamos a la ley de amparo y dice, las posteriores reformas a la ley de amparo corresponden a los años 74, 79, 87, 88 y 94. Un alumno me dijo, maestra, ¿por qué usted le puso mucho énfasis a la primera ley de amparo, al inicio del TETRA, a la segunda ley de amparo, a la tercera ley de amparo? Porque no ha habido más modificaciones. Claro que sí, siempre las hay. Estas son una de las últimas. Tengo entendido que hay más, hubieron más, la del 2018, 2019, pero obviamente hasta aquí nosotros llegamos con esta, ¿verdad? Dice, y configurarán a la jurisprudencia tal y como la concebimos actualmente en cuanto a lo siguiente. Pero sí hubo más cambios después de esto, ¿ok? Dice, se requieren 5 resoluciones dictadas en un mismo sentido con el Tribunal Colegiado de Circuito,
por el Tribunal Colegiado de Circuito, votadas por unanimidad y sin que se interponga sentencia en contrario, cuando los tribunales colegiados de circuito sustenten tesis contradictorias. Dice, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, al Procurador General de la República, dice, los mencionados tribunales o los magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en las que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ¿Qué es lo que les había yo comentado? Cuando hay contradicción de tesis, tiene un nombre, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama eso. Obviamente, el que va a decidir siempre va a ser la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Sí. Dice, la jurisprudencia que fija un tribunal colegiado de circuito es obligatoria para los tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del fuero común de los estados y de CDMX, tribunales administrativos y del trabajo, aquí faltó y del trabajo, locales o federales. Porque Maestra, el trabajo, porque la ley federal de trabajo, digo, también tiene, pues obviamente tienen tribunales, ¿verdad? Precisamente tribunales laborales, que cuando no llegas en conciliación con la ley, a un centro de conciliación, y cuando no llegas a un acuerdo con el patrón, entre el trabajador y el patrón, no llega a un acuerdo precisamente en la etapa de conciliación, ¿qué pasa? Pues te vas a los tribunales, al Tribunal del Trabajo, obviamente, a este tipo de tribunales específicamente que son solamente para cuestiones de trabajo, ¿ok? Para cuando también los sindicatos se van a huelga, los sindicatos, para todo eso. Oscar, ¿qué ibas a decir? Perdóname. Le iba a preguntar si los tribunales colegiados de circuito son los que se encuentran en los estados, ¿verdad? En los diferentes estados. Sí, en toda la República existen. Ese dato lo tengo en la Ley Federal del Trabajo precisamente, pero en total son como 198, de los cuales 32 nada más se encuentran en CDMX y el resto en la República. ¿Siento qué dijo, maestra? Son como 198 Wow. 178, 198 varían. Por ahí, pero todo, ¿por qué varían esos tipos de tribunales? Porque acuérdate que cada estado decide algunos son especializados, ¿no? Entonces sí, exactamente. Ay, se me fue la palabra, pero recuerden que cada estado, y dependiendo, porque estamos hablando de todos los tribunales, no estamos hablando de un tribunal de trabajo, un tribunal... No, de todas las materias. De todas las materias, exactamente, exacto. Entonces, haz de cuenta que un estado dijo, no, pues yo tengo, un estado a lo mejor puede tener hasta 20 tribunales repartidos en todo su territorio del estado, pero ese tribunal es específicamente para cierto caso. Tribunales militares, tribunales tribunal de trabajo, acuérdense que la conciliación el centro de conciliación ya no va a ser ya no va a existir, ya precisamente ya pasa directamente a los tribunales. Un alumno médico, maestra, a lo mejor con eso se evitan tanto colletaje, a lo mejor sí, a lo mejor no sabemos, ¿verdad? Sí. Pero es un aproximado de los tribunales y todo depende de la carga de trabajo de cada tribunal, de cada estado, y todo depende también de la población de cada estado. No es lo mismo Morelia, Hidalgo, Tlaxcala, ¿no? Que la Ciudad de México. Que son muy chiquitos, que son estados muy chiquitos, a lo mejor incluso, como dice maestra, es que a lo mejor Durango es muy grande, pero la población es muy pequeña, pues también es cierto. Entonces, es correcto, todo depende de
de toda la infraestructura que tenga el Estado, porque Contexto. cada estado tiene, obviamente, Pues sus condiciones, ¿verdad? Y su condiciones contexto, especiales infraestructura, de cada estado. población. Exacto. En algunos lugares son Obviamente más aquí conflictivos que en otros. no hay en Nuevo León, obviamente no tenemos cuando habían no me acuerdo cómo se llamaba esos, secretario de pesca o algo así. ¿Por qué? Porque no tenemos puertos, no tenemos mar, no tenemos, ¿me entienden? Entonces, Eso, claro. no tenemos ese tipo de leyes, entonces no hay pero obviamente tenemos otro Maestra tipo de. Víctor, Sí, vamos Víctor a ver quién habla. Víctor, adelante. parece que Víctor se quiere manifestar, maestra. Es ¿Quiere correcto, expresar algo? Víctor, adelante. ¿Vieron la película? Se puso nervioso. Ay, No la vieron, no pasa la nada. traje Adelante, pendiente, Víctor. maestra. La tengo pendiente. No, pero está buenísimo. Sí, gracias, maestra. Estoy leyendo ahorita que los tribunales unitarios de circuito ahora se están sustituyendo por tribunales colegiados de apelación, integrados por 3 magistrados y magistrados para fortalecer el debate y la deliberación de asuntos, lo que da más certeza y calidad a las resoluciones. Sí, te creo, porque ya hubo muchas modificaciones, muchas modificaciones. Por favor, investiguenme también cuántos tribunales hay en toda la República, también eso es bien importante. Yo me quedé en 198, después le bajaron a 178, después 200, subieron a 200, después los quitaron, entró este nuevo gobierno y bajó mucho, también quitó muchos tribunales, entonces hay que verificar también eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se van a llamar? ¿De apelación? Sí. Ok. Sí, es correcto, maestra, de apelación. Muy bien. Perfecto. Te lo agradezco, Víctor. Sí, gracias. Anda bien recio, compañero Víctor, Pues es maestra, que está trabajando y mire. no, está muy Echa bien. Y ganas. fíjense esto, cuando les comentas a los coordinadores, oigan, hay modificaciones, hay esto, hay el otro, pues nos dicen, la línea es así y todavía tenemos que seguir sobre esta línea. Entonces le digo, bueno, pues no hay de otra, ¿verdad? Seguimos con esta línea, pero lo bueno es que lo importante es que se vayan con la idea, ¿verdad? Pues bueno, si usted lo manifiesta, maestra, yo creo que lo más honesto sería pues manifestar que hay cambios, ¿verdad? O sea, Es esto ya no está correcto, por actualizado, eso al les dije que la menos, Ley Federal del Trabajo, porque yo les dije, oigan, ya vamos a tener que modificar los exámenes, porque ya no existen, ya no van a existir dentro de ya los centros de pues conciliación. Pero la ley, ¿qué creen? La ley no lo ha cambiado. La ley sigue así, pero ya existen los tribunales de trabajo. Bueno, siempre han existido, quiero decir, siempre han existido. Pero quiero decir que ya desaparecieron los centros de conciliación en la Ciudad de México. Ya, al parecer, van a ir poco a poco van a ir modificando eso. Entonces, tarde que temprano, yo creo que esto se va a dar en cuanto a lo que comentó Víctor. Bueno, ¿y usted tiene una idea, maestra, de por qué están haciendo ese cambio? Si, digamos, pues se supone que para un quitar acuerdo carga de trabajo, es correcto, para quitar mucha carga de trabajo, porque a los juzgados, ¿no? exacto, porque dentro de Pero los entonces, mismos ¿para qué lo tribunales, quitan? siempre porque en los mismos tribunales siempre tú tratas de que lleguen a un acuerdo conciliatorio siempre, en cualquier etapa del proceso, Sí, o en cualquier etapa del juicio, siempre pides que lleguen a un juicio. un acuerdo. Un acuerdo. Siempre lo estás tratando Siempre se busca que un lleguen a un acuerdo. acuerdo. Un Entonces, acuerdo. si siempre estás en el tribunal, en conciliación no llega a un acuerdo y ya cuando vas a juicio directamente a un tribunal y ahí los estás siempre conviniéndolos a que lleguen a un acuerdo, entonces no tiene caso que ya existan los centros de conciliación y arbitraje, que existen Maestra. un centro de conciliación y arbitraje tiene hasta 10 salas en ciertos estados de tanta
cantidad de trabajadores, porque obviamente un estado tiene más de 21,000 trabajadores, tiene, 21 millones de trabajadores en más CDMX, con eso tienes. Sí, adelante, Víctor. Sí, maestra. De hecho, yo ya había escuchado que ahorita ya está de moda la parte de mediación por parte de los abogados. No sé si puede hacer solamente la parte civil o también la parte laboral. Ahorita, Todas. sí, yo digo que pues en todos, casi, como dice Oscar, es Ok. correcto, pero ahí te va. Yo, obviamente, nada más te hablo en cuanto a mi experiencia, que yo Sí. voy poquito a poquito investigando, pues yo nada más sé de derecho laboral sobre eso, ¿verdad? Ok. Que Sí. ya, que obviamente aquí ya, y todavía en Nuevo León no se han quitado los centros de conciliación, pero sí ya se está llegando a eso, Víctor. Hay un instituto de mediación, ¿verdad? Que Ajá, forma parte correcto. del Poder Judicial y donde sí creo que hay pues no sé si restricción o de plano no lo maneja, es en temas penales, Ajá. pero el resto todo lo maneja. Ok, sí, porque por ahí me había comentado el licenciado Gabriel Gorjón en un momento que ahorita dice, ahorita ya no puedes meter a la cárcel tan fácilmente a alguien, porque ya viene el recurso de mediación. Mediación. Entonces ahí, bueno, pues ahora sí que se arregla todo afuera, ¿no? Como lo hemos visto en las películas. Pues sí, 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 cuando hay choques, ya ves que hay desgracias y donde hay vidas que van, y como quiera llegan a un acuerdo conciliatorio, ¿verdad? Y la persona que, el que chocó, el que iba manejando alcoholizado, como quiera, y mata a 2, 3 personas, ya no pisa la cárcel. O sea, Es correcto. ya no pisa la cárcel. ¿Por qué? Porque obviamente ya llegan a un acuerdo por, por fuera, ¿verdad? Bueno, bueno, Sí, pues sí, hasta la incluso, Biblia dice que es mejor un mal uh-huh. acuerdo que un buen juicio, ¿no? Sí, sí es correcto. Incluso había escuchado también que en el artículo de la Constitución, que son los delitos que te pueden seguir por oficio, ¿no? Hay algunos en los cuales no aplica, en los cuales no te pueden llevar preso, ¿no? sí, es correcto. Ah, sí, sí, ¿cómo se llama? El Los 19, oficiosos, ¿no? ajá, sí, los oficiosos. Bueno, ahora nos vamos al inciso D, que viene siendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y vamos a ver aquí dice, en el desarrollo del Estado constitucional mexicano, la interpretación de las disposiciones jurídicas y las resoluciones de los conflictos en materia electoral se encargó hasta hace muy poco tiempo a organismos e instancias políticas y no autoridades jurisdiccionales. Su evolución podría sintetizarse así, dice, desde la Constitución de 1824 y durante poco más de 160 años, los procesos electorales fueron revisados por los órganos e instituciones políticas. Dicha situación cambió en 1987 con la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral, facultado para resolver las impugnaciones en contra de las elecciones presidenciales y de diputados y senadores. ¿Por qué? Porque obviamente siempre había una mano negra, ¿verdad? Y porque pues obviamente habían ya cambios políticos muy grandes y que ya la población obviamente ya estaba con cierto descontento porque pues ya eran casi, unos dicen 74 años de siempre con lo mismo, ¿verdad? Siempre un cambio es bueno, ¿verdad? Y dices, bueno, vamos a probar aquí, vamos a probar acá. Lo que sí nos falta, bueno, es ya a lo mejor es un poquito más eh, de cultura política, a lo mejor que empaparnos un poquito más, pero bueno, en fin, ya ese es otro tema. Y se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como máxima instancia jurisdiccional en la materia, a la que se atribuyó la facultad para resolver de manera definitiva e inatacable las impugnaciones contra actos o resoluciones de naturaleza electoral en los ámbitos tanto federal como local, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad, cuyo conocimiento corresponde en exclusiva a la Suprema Corte de Justicia. De igual manera,
a pesar de que estén estas instancias, sí les quiero comentar algo. No es posible que todavía, hasta nuestros días, todavía ya fueron cuántos hace 2 años, 88 atentados a gente que se promulgó para tener un puesto de lo que sea, ya sea de diputado, de senador, de lo que sea, de presidente municipal, y, 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 y yo siento que 88 atentados en menos de un año fue mucho, pero bueno. Ahora vamos a las salas superiores. Dice, la sala superior se compone de 7 magistrados que sesionan en pleno, aun cuando dicha sala pueda integrarse válidamente en la disposición, en la asistencia de cuando menos 4 magistrados. Pues estamos hablando ahora de los tribunales para que no nos vayamos a confundir, de los tribunales electorales, ¿ok? Sin embargo, para hacer la declaración de validez de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, la sala superior debe sesionar con la presencia de por lo menos 6 de sus integrantes. Entonces, si falta uno, pues no pasa nada, tienen que obviamente sesionar. Dice salas regionales, y son órganos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encargados de resolver las controversias ocurridas en los procesos electorales federales de cada una de las circunscripciones plurinominales en la que ejerzan su jurisdicción territorial, con excepción de las previstas por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Dichas salas tienen carácter temporal, ya que se instalan al inicio del proceso electoral federal una semana de anticipación y entran en receso una vez concluida aquel. Dice, las salas regionales son 5, se integran por 3 magistrados cada uno y deben instalarse en la ciudad designada. Jóvenes, hasta aquí sobre esto. Pero fíjense bien, eso como yo les había comentado al inicio, más bien hace ratito, estos tribunales son provisionales, los que ponen precisamente para sesionar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no llegan, las ciudades o los pueblitos son tan remotos, entonces ¿qué hacen? Ponen salas provisionales precisamente para cuantificar los votos, ¿me entienden? Entonces esto es más que nada para y porque pues obviamente le conviene a cada partido que estas salas precisamente se sesionen para llegar a más más gente y a más votos. Eso sería todo el meollo de estas salas, ¿verdad? Que son útiles, pues claro que son útiles, obviamente, ¿verdad? Tan es así como el ejemplo que me puso un alumno maestra, pues no vio la película de la del infierno, no me acuerdo, no era la del infierno, la de la del todo el poder. Pues sí, pues así es, era un pueblito muy chiquito y ahí nada más con ese pueblito haz de cuenta que es como si vieras todo lo que es un poquito de lo que se está viviendo políticamente hablando. Bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. No, maestra, nada más comentarle, tengo ahí algunos pendientitos. Sí. Le escribo por... Sí, claro que sí. Cualquier okay. cosa, sí, claro que sí, no hay ningún problema. Gracias, maestra. Bueno, pues yo, eso sería todo por mi parte. No sé si tengan algún comentario, díganme, porque ya son las 10:30, 10:31. Sí, ya es mucho. Yo creo que ya no les quiero quitar tanto tiempo, pero algún comentario, Si quiere felicitarme, maestra, me casé la semana pasada. Sí, muchas gracias, maestra, por la clase muy productiva. Muchas felicidades también a Oscar. Gracias, Víctor. Yasmín, muchas gracias a todos. A Iliana, que entró también.
a la clase. Yasmín, ¿quién más? Lourdes. Ofelia. No quiero dejar pasar a nadie, estamos bien, somos poquitos, pero ahí la llevamos, ¿ok? No, pero estuvo muy interesante la clase, satisfecho maestra. con la clase, maestra. Muchas gracias. No, La al disfruté contrario, mucho. voy a dejar de grabar y nos vemos la próxima semana si Dios quiere, ¿ok? Gracias a todos. Saludos, Buenas Oscar. noches, gracias. Saludos a Buenas todos. noches. Bye, bye. Dios los bendiga. Igualmente. Bye. Gracias.